Bueno, definición. El error que se comete al aproximar f por su polinomio de Taylor de orden n, ¿sí? Centrado en x sub 0, es, bueno, vamos a simbolizarlo con r sub n, eh, que va a depender de x, porque depende de donde yo esté estimando, ¿no? O sea, evaluando esa función o el polinomio, bueno, las dos en realidad. Lo vamos a llamar resto de orden n, porque tiene que ver hasta qué orden, ¿sí? Yo estoy usando, o me construí, mejor dicho, el polinomio para estimar estos valores de x. Entonces, bueno, la cuestión es la siguiente, para hacerla fácil. Yo tengo la función vamos a proponer funciones así que son como medio complicadas de evaluar, ¿sí? Si no tenemos la calculadora se complica. Por ejemplo, e elevado a la x, una exponencial, logaritmo natural de x, seno de x, ¿sí? Cualquiera de ellas, si yo les digo, por ejemplo, calculame la función en 1,38, si no tienen calculadora, seamos sinceros, se complica, se complica. Ahora, si yo les tiro un polinomio, bueno, acabamos de ver con dos ejemplos que la cosa se facilita bastante. ¿Me va a dar exactamente el mismo valor? No, pero si el polinomio está centrado, ¿sí? O mejor dicho, si el polinomio lo estoy evaluando en un valor de x que está bastante cerca de donde está centrado, ¿no? Por ejemplo, que está centrado el polinomio en 0, y yo lo estoy evaluando en 0,1, 0,01, por decir algo. Y el orden del polinomio es un número bastante grande, derivada tercera, cuarta, quinta, bueno, eso depende de cada caso particular. Pero bueno, eso puede afectar positivamente en que el polinomio me va a dar un valor bastante parecido a lo que es la función en sí. Pero no me va a dar igual, en la gran mayoría de los casos no me va a dar igual, me va a dar un toque distinto, ¿sí? La diferencia puede ser muy chiquita, positiva, negativa, no importa, pero me va a dar un toque distinto. Esa diferencia, esa resta, es lo que nosotros vamos a llamar el resto de orden n. ¿Por qué el resto de orden n? Porque está asociado al polinomio de orden n, ¿sí? No es lo mismo. Si yo tengo un polinomio de orden n igual a 5, no es lo mismo que tener un polinomio de orden n igual a 10. ¿Sí? Uno esperaría que cuando crece el orden del polinomio, o sea, cuando yo me construyo ese polinomio usando cada vez más y más derivadas, esta resta debería tender a 0. Entonces significaría que este resto, ¿sí? Se hace cada vez más chiquitito. Y un último comentario es que cuando acá hablamos de error, no estamos hablando de equivocación, ¿sí? Ojo, acá el error no es equivocación. El error acá es bastante parecido a lo que uno también utiliza, quizás alguno lo habrá visto, no sé, si hizo algún laboratorio en el secundario, bueno, o en otro lado. El error es cuando uno, por ejemplo, vieron, cuando uno mide, no sé, por ejemplo, el largo de una mesa, y dependiendo, bueno, el instrumental que use para medir, por ejemplo, una regla, uno dice, bueno, esta mesa de largo mide 1 metro, más menos, no sé, 5 milímetros, y eso, ese más menos 5 milímetros lo que me está diciendo es, y yo te puedo asegurar que el valor verdadero del largo de esa mesa y va a estar en 1 metro menos 5 milímetros y 1 metro más 5 milímetros, porque hasta ahí yo te puedo asegurar con la regla que yo tengo. A eso se refiere con error. Bueno, y acá lo mismo, ¿sí? Acá es bastante parecido. Este, entonces, yo en general, muchas veces va a pasar que yo el valor verdadero de una función no la voy a conocer, pero sí puedo estimar con su polinomio de Taylor el valor, ¿sí? De esa función evaluada en un cierto valor de x. Bueno, la cuestión es que esa diferencia se conoce como resto de orden n. Y lo que vamos a hacer ahora es vamos a proponer, en realidad, bueno, alguien ya lo propuso y en realidad, bueno, de ahí surge una propiedad, o sea, un teorema, mejor dicho, que es el resto de Lagrange. Y lo que propone es lo siguiente. Si f es una función con n más 1 derivadas continuas, el resto de su polinomio de Taylor de orden n en x sub 0 es esta expresión. Si se fijan, es una expresión que es bastante similar a lo que ya teníamos, a lo que ya teníamos
cuando construíamos el polinomio de Taylor. ¿Se acuerdan que estaba la derivada, dividido el orden de la derivada factorial por x menos el x sub 0, que es donde está centrado el polinomio, elevado a la n más 1. ¿Sí? Pero acá hay una sutileza, que es que aparece un número c. Nosotros, cuando construíamos el polinomio de Taylor, todos estos términos, o sea, mejor dicho, cada uno de los términos que aparecían en el polinomio de Taylor tenían esta pinta, ¿sí? Porque era vamos a suponer, la derivada iésima evaluado en x sub 0 dividido, bueno, ese iésimo número factorial, vamos a suponer que el iésimo es un número natural, por x menos x sub 0 elevado a esa i. Acá, en cambio, acá no me aparece el x sub 0, o sea, la derivada no va a estar evaluado en x sub 0, sino que va a estar evaluado en un número c, donde este número c va a vivir en alguno de estos dos intervalos. En el intervalo x sub 0, x, si x sub 0 es menor a x, o en el intervalo x, x sub 0, si x es menor a x sub 0. ¿Sí? Entonces, este teorema se puede demostrar, usa, si mal no recuerdo, ¿se acuerdan los teoremas de los valores medios? Bueno, el de Cauchy, creo que es el de Cauchy, bueno, y se demuestra con ese teorema y llegan a esto. Lo que me está diciendo este teorema es lo siguiente. Existe un número c que evaluado en este término, ¿sí? Como que me agrega o me quita ese cachito que falta para que lo que me da el polinomio de Taylor dé efectivamente el valor verdadero de f de x. Porque si se fijan acá, si yo paso sumando el p sub n de x, me queda que la función f de x es igual al resto, que bueno, para el resto tenemos esta expresión, más el polinomio. Entonces, este resto vendría a ser como una especie de... me, 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 me asegura ese cachito que falta agregar o quitar a lo que me da de manera aproximada el polinomio de Taylor para que me dé efectivamente el valor real verdadero de la función. ¿Ok? Bien, entonces algunas observaciones con respecto a esto. Bueno, esto es lo que yo les estaba comentando, ¿no? El valor exacto del resto nos daría inmediatamente el valor exacto de f, ¿no? Claro, o sea, si yo tengo el valor aproximado del polinomio de Taylor. Entonces, si yo conozco el valor exacto, ¿sí?, del resto, le sumo el valor del polinomio y eso me va a dar el valor exacto de la función. Ahora, el problema que vamos a tener es que en general no va a poder ser posible calcular este resto. No lo vamos a poder calcular en la mayoría de las veces. Y tampoco nos va a interesar calcular este cachito que faltaría agregar o quitar al polinomio para que me dé exactamente el valor. Pero sí lo que vamos a poder hacer es acotarlo. En realidad, bueno, vamos a acotar su módulo. Y de esa manera, al acotarlo, lo que vamos a tener es decir, bueno, yo sé que la diferencia entre estos dos, el módulo de la diferencia entre el valor verdadero y el valor aproximado que me da el polinomio de Taylor, no va a ser más grande que cierta cota superior. Por ejemplo, no va a ser más grande que 0,0001, ¿sí? O no va a ser más grande que, no sé, 2 por 10 a la menos 7, ¿sí? Entonces, la idea es, en los ejercicios que vamos a ver a continuación, tratar de acotar el error. Con acotar el error significa le vamos a poner barras de módulo, ¿sí? Y lo que vamos a tratar es encontrarle una cota superior y decir, bueno, el error no va a ser más grande que tal valor, ¿sí? O sea, la diferencia entre el valor verdadero y el polinomio y lo que me da el polinomio de Taylor, en valor absoluto, ¿no? El valor absoluto de esa diferencia no va a ser más grande, no va a superar, ¿sí?, a tal número que va a ser la cota superior. Y acotarlo significa eso, es encontrar una cota superior, ¿sí?, al módulo de esta expresión del resto. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Bien.
Entonces el primer ejercicio, sea la siguiente función, f de x igual al logaritmo natural de 1 más x. Bueno, calcular el polinomio de Taylor de orden n igual a 3, o sea que voy a necesitar hasta la derivada tercera de f, y lo vamos a centrar en 0. Fíjense que yo acá, cuando lo evalúo en 0, me queda el logaritmo natural de 1, y el logaritmo natural de 1, bueno, va a ser 0. O sea que a lo que voy es que esta función la puedo evaluar en 0. Recuerden que lo que no puede valer 0 es el argumento de un logaritmo. Pero como acá el argumento es 1 más x, x puede valer 0, total lo que me queda es 1 más 0, 1, y el logaritmo natural de 1 es 0. Bueno, y además me pide encontrar la expresión del resto. O sea, no solamente vamos a construir el polinomio de Taylor, sino que vamos a buscar la expresión del resto. Bueno, con esta estimación, acotar el error que se comete aproximar la función evaluada en 0,2, ¿sí? Cuando yo, en realidad, de obtener el valor verdadero de f en 0,2, obtengo un valor aproximado usando el polinomio de Taylor. ¿Ok? Entonces la idea es decir, bueno, ¿cuál es esa cota? O sea, ¿puedo encontrar una cota superior? Es decir, asegurar que la diferencia, el módulo de la diferencia entre el valor verdadero y el valor aproximado no sea mayor a tal número. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, arranquemos calculando, para seguir practicando un poco más, el tema del polinomio de Taylor. Tengo f, f', f segunda, f tercera. Recuerden que el polinomio de Taylor es de orden 3, así que yo necesito hasta la derivada tercera. Y después lo que voy a hacer es, una vez que tengo hasta la derivada tercera, lo voy a evaluar en 0, que es donde está centrado el polinomio. Así que bueno, tengo estos coeficientes, 0, 1, menos 1, 2. Y después lo que hago es reemplazar en el polinomio de Taylor. Acá yo voy a necesitar hasta la derivada cuarta, ¿no? O sea, hasta el término que me dice derivada cuarta evaluada en x sub 0, que es 0, dividido 4. No, perdón, hasta la derivada tercera, perdón. La derivada cuarta no, la derivada tercera. ¿Ok? Hasta la derivada tercera. O sea que voy a necesitar hasta la derivada tercera evaluada en 0, dividido 3 factorial por x menos x sub 0 al cubo. Y ahí corto. Así que bueno, eso se los dejo a ustedes, que reemplacen, ¿sí? Simplifiquen y demás. A ver, como estoy centrando en 0, el x sub 0 vale 0, directamente me va a quedar x, x al cuadrado y x al cubo. Bueno, les dejo a ustedes que reemplacen, ojo acá con los factoriales, simplifiquen, y les termina quedando este polinomio de Taylor. ¿Sí? Así que acá, bueno, fue, si quieren, un tercer ejemplo de lo que es la construcción de un polinomio de Taylor. Así que ustedes necesitan tres cosas para construir el polinomio de Taylor. ¿Cuál es la función? El f de x, que en este caso es el logaritmo natural de 1 más x. El orden, que en este caso es n igual a 3, así que necesitan hasta la tercera derivada. ¿Y dónde está centrado? ¿Sí? El x sub 0, que en este caso es 0. Con eso, usando bueno, esta fórmula, que ya a la larga uno se lo acuerda de memoria, se construye en el polinomio de Taylor. Ahora pasemos a la expresión del resto. Fíjense que para la expresión del resto yo necesito, si el polinomio de Taylor era de orden 3, el resto se va a construir con la derivada cuarta, o sea, se va a construir con un orden, sería como sí, un nivel de orden más, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con el orden n más 1, no hasta el orden n más 1, ojo, es un solo término, pero si yo el polinomio lo construí hasta la derivada enésima, entonces para el resto tengo que usar solamente la derivada n más 1. En este caso, como el polinomio de Taylor lo construí hasta la derivada tercera, el resto lo voy a construir con la derivada cuarta. Así que acá yo también necesito la derivada cuarta. Y bueno, y según esta fórmula sería, fíjense lo siguiente. Acá yo como que lo dejo aparte, es 1 dividido 4 factorial, 1 sobre 4 factorial. Después es la derivada cuarta evaluado en este valor c, que no lo conozco, que sería, bueno, menos 2 por 3 es menos 6, sobre 1 más c a la cuarta, 1 más c a la cuarta, por x menos x sub 0 a la cuarta, pero bueno, x sub 0 es 0, así que me queda x a la cuarta. Y acá nuevamente, bueno, aclaro, c pertenece al intervalo 0x, si x es mayor a 0, y c pertenece al intervalo x0,
si x es menor a 0. Recuerden que en general nosotros no vamos a saber quién es C, tampoco nos va a interesar. Lo que sí, lo que vamos a tratar de hacer es, cuando yo evalúo el polinomio en algún cierto valor, por ejemplo en este caso 0,2, bueno, el error que cometo, eh, encontrarle una cota superior, ese error va a ser menor, ¿sí? El módulo de ese error va a ser menor a tal cota superior. Y eso es lo que vamos a hacer, y eso es lo que en general suele ser lo más difícil de este tema. Acotar la expresión del resto suele ser lo más complicado de polinomios de Taylor. Así que bueno, voy a tratar de ser lo más claro y lo más minucioso posible. Como siempre, si hay algo que no se entiende o voy muy rápido o lo que sea, me avisan. Entonces, bueno, la idea es acotar, o sea, la secuencia sería así. Uno agarra la expresión del resto. Recuerden que acá en este caso yo lo estoy evaluando en 0,2, así que lo tengo que evaluar en 0,2. Le pongo barras de módulo porque la idea es siempre acotar algo positivo, encontrar una cota superior. Bueno, si recuerdan cómo era la expresión del resto, bueno, era la derivada cuarta, en este caso evaluado en C, por x a la cuarta, que en este caso es 0,2, dividido 4 factorial. Bueno, la derivada cuarta era esto, y en general, y acá vayan, o sea, si bien vamos a ir resolviendo este caso particular, la idea es también que tomen nota, ¿sí? Traten de generalizarlo a cómo sería en otros casos. Si se fijan, lo que les va a quedar es una expresión que va a depender de este número C, que C, en este caso, vive en el intervalo 0, 0,2. ¿Sí? Porque si se acuerdan, C estaba en el intervalo entre 0 y x, si x es mayor a 0, o en el intervalo x0, si x es menor a 0, ¿no? Pero en este caso, como x es mayor a 0, bueno, entonces C vive en el intervalo 0, 0,2. Que insisto, no sabemos quién es C, pero tampoco nos interesa. Entonces la idea, ¿cuál es? Y acá es donde presten atención porque acá es donde se empieza como a complicar un poco. La idea es matar dos pájaros de un tiro. La idea es tratar de hacer dos cosas a la vez y de esa manera terminar el ejercicio, llegar al objetivo final. Es ver de hacer desaparecer de alguna manera esta C y que esto quede menor o menor o igual a un cierto número. Entonces, al quedar menor o menor o igual a un cierto número, ese número, que por lo general nos interesa que sea un número relativamente pequeño, porque la idea es que uno cuando aproxima la precisión sea lo mayor posible, ese número es la cota superior. Es una cota superior que yo encuentro a mi problema. ¿Ok? Entonces, mediante cálculos auxiliares, que es lo que voy a hacer ahora, la idea es acotar esto, o sea, que esto quede menor o menor igual a lo sumo que un cierto número. Y ese número va a ser la cota superior. Entonces, acá, bueno, acá es donde se pone un poco complicado porque no hay una receta, no hay un procedimiento. Entonces, quizás dando ciertos ejemplos, ustedes ya se van a ir haciendo una idea de cómo encarar ejercicios parecidos y bueno, van probando ensayo y error y yo supongo que con la práctica, haciendo ejercicios, aplicando estos distintos casos, bueno, se van a ir creando criterios como para encarar ejercicios similares. En particular acá, por ejemplo, para resolver este caso, nosotros sabemos que C está en el intervalo 0, 0,2. Bueno, yo siempre, en general, lo que suelo decir es que suelo partir de alguna especie de inecuación semilla, ¿no? Una inecuación donde a partir de ahí empiezo a construir, empiezo a hacer crecer una última expresión que es la que termino utilizando para acotar esta expresión y me termina desapareciendo esta C. Recuerden que la idea es que la C acá desaparezca, me quede un número y ese número sea mi cota superior, ¿no? O sea, que es lo que me está acotando al error, al módulo del error. Bueno, en este caso particular, esa especie de inecuación semilla que yo voy a utilizar es que C es mayor que 0, ¿no? Esto me lo está dando, esta información lo tomo de acá, ¿no? De que C está en el intervalo 0, 0,2. Yo podría haber
usado que C es menor a 0,2? Sí, pero quizás no llego a ningún lado. Pero sí voy a llegar a buen puerto usando que C es mayor que 0. Y acá, bueno, empiezo a probar. Por ejemplo, si yo sé que C es mayor que 0, bueno, sumo 1 a ambos lados. Y mantengo la desigualdad, porque estoy sumando un número positivo, estoy sumando un número, no me cambia la desigualdad. Estos dos números son positivos, elevo a la cuarta, mantengo también la desigualdad, y después paso dividiendo. ¿Sí? Esto lo paso dividiendo para un lado, esto lo paso dividiendo para el otro. Como estoy dividiendo números positivos, o sea, pasé dividiendo números positivos, la desigualdad no cambia. Y en particular, si se fijan bien, esto, 1 dividido 1 más 0 a la cuarta, esto es 1. Así que directamente lo que me está quedando acá es que 1 sobre 1 más c a la cuarta es menor a 1. Y luego lo que hago es multiplico por 1 sobre 2500 a ambos lados de la desigualdad. Nuevamente, como estoy multiplicando por un número positivo, no doy vuelta a la desigualdad. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo que hice fue, mejor dicho, es construirme esta expresión que tengo acá. Pues si se fijan, es la misma expresión. Y a su vez logré que del otro lado esto sea menor que un cierto número. ¿Qué es lo que quería? Lo que yo quería era encontrar un número que me acote superiormente a esta expresión. ¿Sí? ¿Qué es lo que termino poniendo acá? Y acá termina el ejercicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que yo logré encontrar es una cota superior al módulo del resto. ¿Qué me está diciendo esto? Esto hay que saber leerlo, o sea, mejor dicho, ¿cuál es la parte conceptual, la interpretación de todo esto? Lo que me está diciendo es lo siguiente. Cuando vos calculás, vos estimás, ¿sí? El logaritmo de, ¿cuánto sería acá? De 1,2, ¿no? Cuando vos calculás el logaritmo de 1,2 utilizando el polinomio de Taylor, que bueno, acá no lo tenemos, lo hemos construido, pero bueno, no importa. Nosotros usamos el polinomio de Taylor de orden n igual a 3, centrado en x sub 0 igual a 0, y bueno, lo evaluamos en 0,2 para poder estimar el logaritmo natural de 1,2, el valor aproximado que me da difiere del valor verdadero no más allá de 1 sobre 2500, que 1 sobre 2500, 1 dividido 2500 es 0,0004. ¿Qué significa esto? La diferencia, el módulo, el valor absoluto de la diferencia entre el valor verdadero, f0,2, y el valor aproximado, el polinomio evaluado en 0,2, esa diferencia, cuando yo le aplico valor absoluto, va a ser menor que 0,0004, ¿sí? Que es 1 sobre 2500. ¿Se entiende la idea? ¿Alguna duda hasta acá con esto? Bien, veo que no. Entonces, bueno, nada, lo que acabo de comentar, ¿no? Una observación. Con esto vemos que si aproximamos la función en 0,2, que es el logaritmo natural de 1,2, por el polinomio evaluado en 0,2, la diferencia entre el valor verdadero y la diferencia, en realidad, el valor absoluto de la diferencia, no el módulo de la diferencia, entre el valor verdadero y el polinomio, evaluado en 0,2, va a ser menor a 0,0004. ¿Sí? Podría ser, qué sé yo, 0,0038 o 0,00007, no sé, no importa, pero va a ser menor a este número.